Bien, señores, ya estamos de vuelta en Arquitectura Radial y ya tenemos en nuestro set al invitado central de la tarde. Él es el arquitecto Herli Valenzuela, con un máster en arquitectura hospitalaria y es un experto en el diseño de salas blancas para hospitales. Hermano, bienvenido nuevamente. Un aplauso para su espacio. Bueno, pues muchas gracias. Esto es suyo aquí. Bueno, así lo voy a asumir. Sí, claro. Bueno, pero para mí es un privilegio estar aquí con ustedes, participando en este programa que ha roto muchos paradigmas y ha venido para educar bastante y informarnos a nosotros los arquitectos. Así que es un placer. El placer es nuestro también porque con ayuda de ustedes, cada vez que uno de ustedes se sienta aquí, nosotros aprendemos más. Y de eso se trata, una retroalimentación de parte y parte. Hoy vamos a estar hablando, como bien habíamos conversado en la semana, sobre los hospitales seguros y el caso que nos atañe a todos a nivel mundial, que es el COVID-19. El famoso. Sí, el famoso COVID. No, ya lo sabe. Impresionante. Y tú, Herli, que eres... yo no conozco otro arquitecto que sea especialista en hospitales. Ni yo tampoco. Corrígeme. Entonces, bueno, decidimos traerte para que tú nos orientes y nos dé luz acerca de este tipo de hospitales. Iniciamos primero con ¿qué es un hospital seguro? Bueno, mira, la OMS tiene en el 2005 preparó un expediente, lo que se llama la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente. Se sabe que los hospitales en sí mismos no son seguros, en 100%. Los hospitales no son 100% seguros ni para el paciente ni para el profesional. Primera vez que yo escucho de eso de alguien, no sé tú. No, los hospitales nunca han sido históricamente seguros, ni para el paciente. Incluso desde el momento que en el siglo XVIII, que la medicina evolucionó, hacer una medicina, lo que se llama hoy la medicina científica, el mayor reto que tienen los hospitales es el control de la asepsia. Sí. Fíjense que toda la evolución, todo lo que se ha querido procurar constantemente ha sido para controlar la asepsia y evitar la transmisión lineal de las enfermedades hospitalarias. O sea, ese ha sido el reto desde el siglo XVIII. Y todavía al día de hoy se sigue, y eso va a ser siempre. Siempre el reto más grande en un hospital es controlar la asepsia. Porque constantemente vienen nuevas bacterias, vienen nuevos virus. El virus evoluciona. Explicarle a lo que nos escuchan ahora mismo la parte aséptica del hospital, que quizá viene siendo la parte de que no exista nada, ningún tipo de microorganismo, ni sustancias, por ejemplo, en los pisos. Y que yo sé que, por ejemplo, las paredes no pueden ser paredes como las que nosotros conocemos, señores. Ven esto. Tienen que ser paredes totalmente asépticas, como tú dices en estos momentos, que no permitan la adherencia de ningún tipo de parásito, microbio, ni nada de eso. Mira, las salas asépticas o salas blancas, hoy en día prefieren que se utilice el término zonas más que salas. ¿Zonas? Sí, okay. Porque una sala es un espacio, una zona puede ser un conjunto de espacios. Siempre han existido y no solamente están adheridas a los hospitales. Por ejemplo, la industria tecnológica trabaja en base a salas blancas o zonas blancas, donde el grado de rigurosidad del control de las partículas en el aire son bastante exigentes. También está la industria farmacéutica. Exacto. La industria farmacéutica trabaja en condiciones asépticas sumamente rígidas, porque cualquier bacteria o un medicamento puede ser una catástrofe bastante grande. Pero, sin embargo, en el hospital convergen los tres tipos de espacios. Fíjate algo muy interesante, la industria farmacéutica protege el producto y protege el usuario, el consumidor. La industria tecnológica protege el producto en sí. La industria hospitalaria protege el producto, protege el usuario y el medicamento. O sea, fíjate algo muy interesante. Es mucho más complejo. Sí. Por ejemplo, podríamos decir en una sala blanca o una unidad blanca del hospital es, por ejemplo, la zona estéril y de preparación de citostáticos. Ustedes saben que para algunos pacientes que tienen, por ejemplo, como cáncer, enfermedades complicadas, que hay que preparar medicación específicamente para ello,
el producto hay que protegerlo. Y eso tiene ciertos requerimientos técnicos que el ambiente debe tener para protegerlo. Pero sin embargo, tú te encuentras con un quirófano donde tú debes proteger al paciente. Pero sin embargo, en el mismo hospital te encuentras con una sala de aislado donde tú debes proteger el entorno. Entonces, lo que sucede normalmente con las salas blancas en el hospital es todo está ligado. Entonces, cada una tiene requerimientos totalmente diferentes. Wow. Debe ser sumamente complicado mantener, por ejemplo, áreas continuas, prácticamente una al lado de la otra, porque imagínate, comienza uno por emergencia. Luego de emergencia comienzan entonces a aparecer las salas, por ejemplo, de vamos a decir hospedaje, pero vamos a decir hospedaje o aislamiento sería. ¿Cómo se le llamaría? Hospitalización, realmente. Y seguido de eso, la parte de cirugía, la parte, por ejemplo, de consulta, son muchas áreas y todas están en el hospital. Mira algo muy interesante. Mira algunos datos. Por ejemplo, mira, para que tú veas la importancia del control de la sepsis en los hospitales, que a veces se desarrollan y hay riesgo, incluso hay consecuencia económica para el sistema de salud. Fíjate algo interesante, mira. En todo momento, 14 millones de personas en el mundo contraen infecciones en los hospitales. Entre un 5 y un 10% de las personas que ingresan en los hospitales en los países desarrollados contraen bacterias. O sea, un 5 o un 10% contraen infecciones. En los países desarrollados, se dice, la Organización Mundial de la Salud dice que en los países subdesarrollados puede ir de 2 a 20 veces esa información. O sea, un país subdesarrollado en proceso de desarrollo puede tener un mayor porcentaje de usuarios con infecciones. Mira, se dice que en los Estados Unidos, 1 de cada 136 pacientes hospitalarios se enferman gravemente. Y eso le genera que anualmente 80,000 personas fallezcan. Esos son datos de la OMS. En Inglaterra, más de 100,000 casos de infección relacionada a los hospitales. 100,000 casos de infección. Y 32 muertes por año cada 100,000 habitantes. Por infecciones. 32 cada 100. 32 cada 100. Fíjate algo, del punto de vista... Sí, es muy fuerte. Y estamos hablando de países desarrollados. Del punto de vista económico, en Inglaterra, el costo anual al sistema de salud por las infecciones adquiridas en el hospital son de 1.000 millones de libras. Mierda. Para que vean la parte importante. En Estados Unidos son 4.500 millones de dólares. En México son 1.500 millones de dólares el costo anual de lo que el Estado tiene que invertir, que no estaba previsto, por las infecciones que el usuario adquiere en los hospitales. Aquí tenemos ese dato. ¿Tú tienes ese dato? De República Dominicana. Un dato. Pero tenemos, o sea, es un tema que te digo. No, pero tú no estás atacando ni... Pero estamos hablando que, fíjate, estamos dentro de los requerimientos. Nosotros estamos dentro de los requerimientos de los países en vía de desarrollo. Sí. O sea, tenemos que estar por encima entre el 5 al 10%, que son los de vía de desarrollo. O sea, que los desarrollados están en un 5 y un 10. Lo que pasa es que aquí es muy difícil contabilizarlo. ¿Por qué razón? Porque hay un tema de educación de la población. Por ejemplo, tú vas a un hospital, a una sala de cirugía, y te hacen una intervención quirúrgica, tú te vas posiblemente con una infección, pero tú no sabes determinarla. Y cuando tú vienes, lo más probable es que te dicen, eso tú lo adquiriste en tu casa. O sea, cuantificar estadísticamente a veces es un poquitito complicado por un tema de educación. Por eso fíjate que la OMS solamente dice de 2 a 20 veces en los países de vía de desarrollo. O sea, no quieres al dicho que nosotros tenemos la 20 veces, claro está, pero está de acuerdo a la OMS, estamos dentro de los países en vía de desarrollo. Fíjate algo interesante, la frecuentación quirúrgica en España es 95.7 por 1.000 habitantes, del cual 45.6 son intervenciones quirúrgicas. O sea, fíjate que la intervención quirúrgica es el que más adquiere. Y el 22.7 por cirugía mayor ambulatoria. Esos son datos que están ahí. Pero fíjate lo que le cuesta a un sistema de salud las infecciones en los hospitales. O sea, nos sale mucho más barato hacerlo de una manera correcta, mantenerlo de una manera idónea, que tener que hacer una inversión tan grande. En el caso, por ejemplo, de China, que tuvo que implementar un hospital de casi 10,000 personas, ¿fue? 2. Bueno, el primero fue de 10,000. No, de 1.000. De 1.500. 1.000 camas. 1.000 camas. Y el segundo, que fue ahí mismo, se iniciaron los dos el mismo día.
Pero uno termina los 10 días y el otro 12. Es mucha capacidad. 1000 camas y 1600 camas. Y 1600 camas, bien. En el caso, por ejemplo, de China, que tuvo que construir por un asunto, digamos, de urgencia nacional, un hospital de esa categoría y con todas las normas habidas y por haber para poder cumplir con todos los estándares en función a la necesidad del espacio. En comparación, por ejemplo, con los sistemas hospitalarios que tenemos aquí en el país, ¿desde qué época estamos cumpliendo con las normas internacionales? Porque yo sé que la OMS se mete prácticamente como norma en todos los países, pero yo sé que en cuanto a existencia, por ejemplo, de construcción, eso tuvo que haber venido, por ejemplo, como norma en algún momento. ¿Desde qué momento tenemos ahora mismo la norma OMS metida aquí en el país? Bueno, mira, República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública, hace poco tiempo, llámese 2 años, creo que tienen 2 o 3 años, que hay un reglamento por primera vez. O sea, constructivo. O sea, ese fue el que tú me enviaste. Sí, el que yo te envié. Ese es el primero que existe acá. Tengo entendido que están haciendo revisiones ahora. Creo que es un buen paso, porque fíjate que anteriormente todo se hacía a criterios independientes. Lo que se está procurando es que haya ya como criterios. Es una norma inicial, básica. Está muy sustentada en la norma española, la UNE, que es una norma que tiene ya cierta reputación mundial. Dentro de las normas con mayor reputación está la UNE y está la FRAE española, americana, perdón. Pienso que estamos estamos en pasos pininos, iniciados, pero es un buen avance, podríamos decir. Lo que hay que tener cuidado es no convertir en la norma en un obstáculo a la innovación. Por ejemplo, explique esa parte ahí. Por ejemplo, uno de los temas, en los últimos congresos que he participado, uno de los temas que más se ha estado discutiendo es que muchas veces se crean normas y esas propias normas son un obstáculo a la innovación. Por ejemplo, que te digan a ti, bueno, mira, este espacio tiene que ser así, así, pero es solamente así, así, aunque automáticamente ya no hay evidencia para eso. Entiendo. Por ejemplo, te voy a explicar un caso básico que se ha estado discutiendo bastante. Uno de los requerimientos que algunas normas están planteando es el uso de circulaciones diferenciadas en el bloque quirúrgico. Circulaciones diferenciadas. En el bloque quirúrgico, lo que se llama circulación limpia y circulación sucia. Pero sin embargo, ahora mismo en los diferentes congresos salen evidencia de que no hay una evidencia científica sustentable que diga que eso mitiga totalmente la transmisión de la bacteria en sí. Entiendo. Incluso se ha hecho planteamiento de que con una circulación única y con protocolo establecido, bien cumplido, se pueda lograr. Eso tiene una implicación en el costo por metro cuadrado de un hospital. Pero sin embargo, hay normas de algunos países que te dicen tiene que ser así, así, así y así. Además, ¿qué pasaría, por ejemplo, con un hospital que no cumpla con esas condiciones y que yo sé que ya existe un mínimo de espacio por metro cuadrado para sala de cirugía y que esta no cumpla, por ejemplo, con esa condición y que por lo menos se requiera de que las paredes estén totalmente asépticas, quizás en algunas donde no estén, no sé qué casos pueden haber, o los pisos en este caso, y una serie de parámetros? O sea, ¿tiene que cumplirse toda la condición per se hay que cumplir por área? Todas. No, mira, yo con el tema de los hospitales nuestros, yo pienso que van a empezar a cambiar cuando la forma de intervenirlo políticamente cambie. Me explico, tú no puedes ser juez y parte, literalmente. O sea, si yo te pongo a ti a construir un área y también a regularla. O sea, fíjate que en la mayoría de los países en Latinoamérica, una de las cosas que están haciendo, que van muy avanzados con nosotros. Ya hay asociaciones de profesionales que se dedican a los proyectos de salud. Hay federaciones que nosotros esperamos que tarde o temprano aquí también exista uno. Lo que ha hecho el Estado es que el Estado no es que planifica los hospitales. El Estado pone los requerimientos específicos de qué quiere y se lanza a licitación. Salud pública en este caso. Ya sería salud pública, como una institución o la CNS, cualquiera. El Estado, al fin y al cabo. La mayoría de países lo que hacen, en vez de poner que ellos mismos lo diseñen, ellos mismos, y que luego la construcción, no. La supervisión. Porque entonces se pierde la oportunidad de que diferentes firmas nacionales e internacionales puedan crear proyectos que sean eficientes y que sean proyectos rentables y que crean la innovación.
Entonces, fíjate algo interesante. Por ejemplo, nosotros hicimos, y claro, no es una crítica al gobierno, y veo que la intención fue muy buena. El gobierno ha intentado tocar por primera vez los hospitales, vamos a llamarlo así. Pero lanzaron 52. 56. 56. O sea, ¿cómo tú planificas 56 hospitales con un departamento? Vamos a continuar con ese tema en breve. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, señores, continuamos con nuestra interesantísima entrevista al arquitecto Herli Valenzuela, especialista en arquitectura hospitalaria. Hermano. Tras la pausa, ¿verdad? Sí. Estábamos, bueno, eso, vamos a dejarlo así, lo de tras la pausa, que tocamos unos temas ahí. Vámonos ahora a los estándares de control de la asepsia. ¿Cuáles deberían ser o cuáles son? Mira, los estándares dependen del área. Y depende, lo que hace los estándares es que depende del área y depende del grado de vulnerabilidad del paciente. Hay espacios que son con grado moderado, alto, muy alto, y hay algunos que no tienen ningún tipo de riesgo. Lo que controla los espacios, por ejemplo, en el caso de las salas blancas, son el grado de vulnerabilidad que puede tener, el grado de infección que puede adquirir el paciente. Por ejemplo, no es lo mismo una unidad de cuidado intensivo que un quirófano. Pero sin embargo, por ejemplo, dentro de los estándares, una unidad de cuidado intensivo, existen diferentes estándares. Por ejemplo, tenemos, en el caso de nosotros apelamos a la UNE, pero la UNE y la ISO, ahora mismo la madre de todo es la ISO. Por ejemplo, para la ISO, una unidad de cuidado intensivo es lo que está dentro de los estándares de lo que es una ISO 8. Que el grado de vulnerabilidad, el grado de posible infección es menos que un quirófano, pero sin embargo un quirófano que es un ISO 7, los quirófanos, lo que son los polivalentes, no es lo mismo que un quirófano de trasplante de órganos. Entonces, los estándares a cumplir y la cantidad de partículas en el área a controlar, porque eso es lo que hace la sala blanca. Las salas blancas que protegen al paciente y protegen al producto, lo que hace es controlar las partículas de suspensión en el aire. Y tú, a medida que tú tienes una cantidad de partículas de suspensión que debe ser controlable y que deben ser sustentadas, entonces esa sala cumple con tal requerimiento. Ahora, el tema es cómo tú logras controlar esas partículas. Y ahí entra la arquitectura. Que no salga de una área a otra área, en este caso. No, que dentro de la misma área no puede pasar de la cantidad. Excelente. Por ejemplo, un ISO 7 no puede pasar de 350,000 partículas. ¿Eso es por segundo, por minuto? No, eso es la masa. Sea, la masa, por masa, por lo que le llaman, no la masa completa, eso es lo que le llaman colonias, okay. Por colonias, por pequeñas colonias. Ahora, el tema es cómo tú puedes mantener eso. Ahí entran 3 barreras especiales. Número 1, la barrera humana, llámese que viene controlada por el personal asistencial. O sea, el personal juega un papel fundamental y es el mayor transmisor. El uso de la ropa adecuada, el uso de los controles, el lavado de manos, todo eso. Pero hay otra barrera que viene siendo las instalaciones. Por ejemplo, uno de los que juega un papel fundamental son los equipos de climatización. O sea, entonces, para tú mantenerlo con equipo de climatización, tienes que controlar la humedad relativa. A mucha humedad relativa, tú puedes mantener virus, pero a baja humedad, por encima de lo recomendable, entre un 45 y un 55%, tú entonces lo que mantiene ácaros y partículas. Entonces, esas partículas suspendidas en el aire pueden llevar en sí mismos ser receptores de virus y que tú puedes incluso inhalarla. Entiendo. Si tú, por ejemplo, un ejemplo que tú te puedes dar cuenta. ¿Qué hombre sabe de eso? Es tú apagas tú en un cine, apagas las luces y tú ves la proyección de la pantalla. No sé si tú ves como muchas partículas. Yo he notado eso. O sea, eso es. Hasta en el ambiente normal. O sea, tú estás en un espacio y tú. Ahora mismo estamos inhalando. Nosotros estamos inhalando. Sí, claro. Incluso uno de los temas que más se utiliza en los quirófanos es que tienen que estar la cantidad de personas que tienen que estar. O sea, no puede haber personas de más. No puede estar con entre y sale, porque nosotros mismos traemos nosotros mismos partículas que son transmisoras. Por eso que se dice siempre esa de cirugía de que no se permite más de quizá una persona. Si en dado caso tú vas a un parto, por ejemplo. No, es que deben ser controlados. Sí, controlados. Arquitecto,
Hablando, por ejemplo, de lo que está pasando con nosotros aquí y lo que está pasando a nivel mundial con el coronavirus, yo sé que existen mecanismos en cada hospital que tengan que tener áreas de aislamiento que deben de cumplir, por ejemplo, con ciertas características. ¿Cuáles son las características que deben de tener estos hospitales o estas áreas de aislamiento? Y, por ejemplo, en el caso de nosotros, donde tenemos ahora mismo, me parece que 2 personas ahora mismo en el hospital de la Fuerza Hoy dijeron que eran 13 y se escaparon 2. ¿Se escaparon 2? Sí. Pues son prófugos. Sí, eso dijo el ministro. Son prófugos esta mañana. Ajá. Son prófugos de la justicia. Lo están buscando. Hay que ver entonces. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que necesita estas áreas de aislamiento para que funcionen tal cual? Y si son áreas de aislamiento, o sea, ¿se diría áreas de aislamiento o zonas de cuarentena? ¿Cómo es el tema? Lo mismo, es lo mismo. al fin y al cabo. Es lo mismo. Okay. La única, mira, yo pienso lo siguiente. Escribí un artículo la semana pasada para una revista donde el tema fue un poco chocante, pero en sí no era una crítica al Estado, sino hacer una reflexión. Por ejemplo, no puede ser que solamente se están aislando los posibles infectados en un solo lugar. Porque ¿qué tú haces con aquellos posibles infectados al momento que crezcan, que van a los demás? O sea, ok, vamos al Ramón de Loara, estamos llevando todos los pacientes a todos aquellos que están dando positivo. Y aquellos que van a dar positivo en los demás clínicas privadas y en los hospitales. Entonces eso nos dice a nosotros que todos los hospitales y las clínicas privadas deben tener espacio de aislamiento. Porque estamos hablando de los hospitales, pero ¿qué pasa si tú te contagiaste, no sabes que lo tienes y vas a una clínica privada? O sea, tú entras por urgencia, inmediatamente te ven los síntomas. ¿Qué hacen? Bueno, lo que el protocolo. ¿En dado caso? Sí, es lo que hacen. Se comunican y va una ambulancia y te busca, pero mientras tanto tú estás contaminando. Entonces, las áreas de aislamiento en los centros, tanto privados como públicos, deben existir. Hay habitaciones que son de aislamiento y hay habitación en la unidad de UCI que es de aislamiento. Lo que se recomienda para esa zona de aislamiento, número 1 es que la habitación de aislamiento esté en presión negativa. Con referente a la presión negativa. ¿Eso qué significa realmente? Mira, esos espacios tienen que ser herméticos y estancos. Porque lo que se procura es que no entre ni salga nada de aire, ni siquiera natural, ni siquiera artificial de esa sala. Tiene que ser totalmente estanco. La sala tiene que estar totalmente aislada. Aislada y estanca. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como uno de los principales factores de contrarrestar la infección son las instalaciones. En el caso de la instalación, el aire acondicionado juega un papel. Entonces, lo que se hace es que la instalación del equipo esté en presión negativa con referente a la sala adyacente. O sea, recuérdate que lo que tú procuras es que los equipos tienen que estar instalados de la mayor asepsia a la menor. Entonces, si tú lo que haces es que contagia, el que contagia no se preocupa que lo contagien, sino que contagia a él. Claro. Entonces, tú no puedes procurar que el equipo, las direcciones de la climatización salgan hacia los demás, sino que puedan entrar, pero que no salgan. Que no salgan. Ahí ingresan, por ejemplo, dentro de lo que recomienda la ISO, es niveles de filtrado, lo que son filtros absolutos, tanto en un filtro absoluto en la entrada como salida. Como en la salida. También hay que tomar en cuenta lo que tú expulsas al exterior del edificio, porque su equipo expulsan con retorno. O sea, tú tienes que filtrarlo, tú tienes que tener materiales que no proliferen las bacterias. O sea, ahí entra una combinación muy fuerte entre el diseño del espacio y las instalaciones. Esa relación entre ambos es lo que nos ayuda a mantener ese control de la zona aislada. Tener como un cuarto fuera del hospital o no tiene que ser fuera. Déjame decirte algo, no tiene que ser fuera. Lo ideal es que, claro, en el hospital para que haya eficiencia en cada cosa, tiene que haber una organización. Y esa organización está basada en las relaciones de proximidad, las relaciones de adyacencia y las relaciones de comunicación, que puede ser muy manejada por medio de las telecomunicaciones. Pero y claro, el bloque, por ejemplo, la unidad de cuidado intensivo o una habitación de aislado tiene que tener un espacio específico, lo más interno en el área del centro del hospital. Por ahí va mi pregunta, ya casi no estamos finalizando el programa. En el caso nuestro, que tenemos un paquete de hospitales que no tienen posiblemente, porque hasta ahora desconozco cuántos tienen, solamente el de la base aérea. Es el que habían mencionado, sí. ¿Qué tiempo nos toma a nosotros preparar una sala de aislamiento? Ya con las instalaciones que tenemos hechas.
Pero de un hospital prepararla. Sí. Para recibir o sea, un hospital que se estandarice para eso. Exacto. Bueno, mira, ya ahí depende muy bien de los equipamientos. Porque recuérdate que nosotros aquí compramos mayormente fuera. Sí. Y ahí depende mayormente de qué tan rápido se puede hacer la compra y la importación. Porque ellos hablaron de crear yo le llamé consultorio en Boca Chica. Pero hubo un problema. Sí, se paralizó. Pero ellos van a durar 15 días realizando o sea, hacerlo. Esa preparación. Yo lo encontré demasiado tiempo. Es un tema. Para cómo va avanzando el virus. Incluso se paralizó, pienso, por un tema político. Sí. La población se alzó. Se alzó, sí. Que creo que eso es un tema, principalmente falta de una educación a la población. O sea, se ha especulado bastante con el COVID-19 y ellos pensaron que iba a ser un problema. Siempre y cuando las instalaciones de la unidad de aislado estén bien realizadas, eso no es ningún problema para nadie. Recientemente tú realizaste una construcción. ¿Tiene que ver con este tipo de salas? Bueno, no, el último proyecto que nosotros hicimos fue un piso de salas blancas. Okay. Para un centro, que no lo voy a mencionar. Está bien. Pero nosotros desarrollamos una unidad de cuidado intensivo con 9 boxes. Privado era el privado. Esos 9 boxes tienen un aislado con todos los estándares. Neonato, que es parte con sus salas limpias y estériles, salas de parto y bloque quirúrgico. Nosotros siempre procuramos que cada uno vayan en base a los estándares y los requerimientos que pide tanto el ministerio como también pide las normas internacionales. Ok, perfecto. Solamente preguntarle ya, pero brevemente realmente. Nos quedan 3. ¿Qué necesitaríamos en dado caso de que por alguna razón, bueno, en China hubo una acción inmediata porque son casi 1.500 millones de habitantes, no sé si me equivoco con la cifra, pero en el caso de aquí, ya sabemos que no es suficiente el hospital que tenemos ahí en las Fuerzas Aéreas para contener cualquier tipo de demanda creciente de y controles también. Y controles, obviamente. ¿Sería prudente como proyección habilitar alguna área aquí en el país, ya sea de algún hospital ya que tenga quizás próximas a las condiciones para esto, o adecuarlas para prepararlo? Yo pienso que cada hospital debe hacerlo de manera independiente. Porque te voy a explicar algo. Imagínate que Dios te libre, que tú lo adquieras, viniste de viaje y lo adquiriste. Aquellos que van a ir a esa zona controlada o destinada son aquellos que ya han sido evaluado y que ya lo llevaron, pero mientras tanto tú estás yendo a un hospital o a una clínica y no todo el mundo va a hospital, van a clínica. Entonces yo lo que entiendo es que cada hospital dominicano debe tener su zona de aislamiento y protocolo para estos casos. Preparar un área que sea justamente para eso. Tomar ya sea la habitación o tomar en cuidado intensivo, deben tener su unidad de aislado. ¿Tú tienes conocimiento si el Estado ahora mismo está tomando alguna acción en función de todos los hospitales que maneja? Bueno, en realidad no tengo ese conocimiento. O sea, no lo meta al medio. No, pero óyeme. Ahorita aparezco yo en la DGI. Ya no están haciendo señas. Mira, tú sabes que Italia es el país que tiene más casos actualmente en Europa. Por la temperatura. Y hoy, hoy fue, o ayer en la mañana, recibimos 3 vuelos de Italia. Atención. Terminamos el programa por hoy con esa información. Herli, hermano, muchísimas gracias. Bueno, el placer. Enriquecedora tu entrevista. Tú eres un tipo que está preparado en tu área. Súper preparado. Gracias a Dios. Tú pareces más médico que arquitecto. Conoces más de espacio que otra cosa. Wow, bueno, no, impresionante. Impresionante. Bien, señores, ya solamente nos restaría despedirnos por este fin de semana. A todos ustedes, gracias por la sintonía. Nos estaríamos encontrando el próximo domingo aquí por Sol 106.5. Hasta entonces.